Pedro Buerbaum, fundador de Ice and Dreams, la pollería, la coñería, la marca de ropa Fulcon, entre otras muchas cosas. Preocuparte. O sea, la propia palabra lo dice, preocuparte por algo antes de que pase es preocuparte. El día de hoy les voy a traer un contenido diferente, un contenido para mí especial. Yo soy consumidor de los podcasts y quería tratar con ustedes 2 puntos que nos van a ayudar mucho en nuestro día a día. Yo consumo mucho el contenido de Pedro Buerbaum y de diferentes podcasts, y hoy precisamente este chico ha sido invitado al podcast de Better, que también se los recomiendo. Hacen contenido muy interesante, y en el caso de hoy hay 2 puntos fundamentales que van muy a la par de lo que suelo transmitirles yo en mi canal, y me gustaría comentarlos con ustedes y valorar ciertos puntos claves que nos pueden ayudar en nuestro desarrollo personal. Y vamos a tocar 2 puntos: 1, el autoengaño; 2, el estoicismo. Así que vamos allá, me pongo los cascos para monitorizar y empezamos. Bueno, aquí vamos a ver el punto del autoengaño. Estos son los chicos de Better, este es el podcast en el que han invitado a Pedro Buerbaum. Les invito a verlo completamente y bueno, sin más preámbulos, vamos a darle caña. A mí me gustaría ir un poco, porque de la pollería ya se sabe mucho, has contado mucho, y me gustaría ir un poquito a los inicios, cuando tú eras pequeño. ¿Cuáles eran las cosas que te hacían diferente de los demás niños? Yo diría, o sea, a nivel un poco profundo, que siempre he desarrollado mecanismos para conseguir la mejor alternativa posible, o sea, la que menos daño me haga o la más beneficiosa para mí mismo. Y recuerdo, o sea, uno de los primeros recuerdos que tengo de ver ese mecanismo como parte de mi personalidad. Como verán, habla de mecanismo. Al final, el autoengañarse es una herramienta, un mecanismo que podemos aplicar en nuestro beneficio. Vamos a seguir escuchando. Personalidad, y siempre lo digo, lo he dicho ya varias veces en mi podcast y demás, es que a lo mejor mi padre es un tío pues alemán, de pocas palabras, frío como un hielo. Entonces yo le llegaba a lo mejor tendría 6, 7 añitos, y le llegaba con notas, con notables, sobresalientes. Papá, las notas. Mi padre las miraba y me las devolvía. Y claro, yo ahí tenía 2 opciones, ¿no? Tenía el decir, opción 1, da igual lo que haga, mi padre nunca va a estar orgulloso de mí, mi padre no valora lo que hago, no valora mi esfuerzo, mi trabajo. Opción 2, porque se iba a sorprender si ya se lo espera, confía en ti. Uh-huh. Y yo optaba por esa opción. Entonces, algo que si tuviera que decir que siento que es característico, o sea, yo no estoy en la cabeza de los demás para ver cómo son sus mecanismos, pero yo sí sentía que, o sea, en todo mi desarrollo como persona, y lo sigo haciendo a día de hoy, siempre tiendo al optimismo, me autoengaño también de las cosas, es algo que consigo hacer. ¿Cómo por ejemplo? Sí, por ejemplo, o sea, es un poco complejo y aquí igual me tengo que extender un poquito, pero dale, yo siempre digo que, o sea, me gusta. Yo funciono por autoengaño. Es decir, pero claro, es una paradoja al final, porque si tú te autoengañas de algo, pero si algo se Atentos a esto que dice. convierte en verdad, pasa a dejar de ser un engaño. De hoy siempre tiendo al optimismo, me autoengaño también de las cosas, es algo que consigo hacer. ¿Cómo por ejemplo? Sí, por ejemplo, o sea, es un poco complejo y aquí igual me tengo que extender un poquito, pero yo siempre digo que, o sea, yo funciono por autoengaño. Es decir, pero claro, es una paradoja al final, porque si tú te autoengañas de algo, pero si algo se convierte en verdad, pasa a dejar de ser un engaño en primera instancia, ¿no? Si tú te autoengañas de algo y algo se convierte en verdad, pasa de ser un engaño. Totalmente de acuerdo, pero sigamos escuchando. Entonces es paradójico, porque es un autoengaño que se convierte en verdad y por lo tanto no es un engaño ya. Entonces, ¿qué pasa? Que cuanto más veces consigues ejercitar esto con éxito, se convierte en algo en lo que más confianza tienes. Oye, cada vez que me autoengaño se convierte en una realidad. La primera vez igual vas un poco así, la segunda vas más confiado, pero cuando lo has hecho 50 veces a lo largo de tu vida y el autoengañarte lo ha convertido en una realidad, pasas a confiar mucho en ese mecanismo, y es como lo veo yo ahora. Entonces yo siento que a lo largo de toda mi adolescencia, por ejemplo, siempre, y a día de hoy creo que lo sigo haciendo, o sea, he conseguido autoconstruirme como quien diseña un personaje de un videojuego, de la forma de la que
tú quieras ser. O sea, como decía, mi padre, un tío ¿sabes? De muy pocas palabras, en mi casa de toda la vida se almorzaba, se cenaba y se desayunaba en silencio. O sea, mi familia es de muy pocas palabras, entonces el que ahora yo acabe teniendo un podcast es como algo que nadie se hubiera esperado. Si me hubieran conocido con 15 años, yo era una persona que no decía una palabra, que yo podía estar en un círculo social y permanecer callado, igual que había visto a mi padre a lo largo de todo. Escuchen lo que dice. Ha pasado de vivir en una familia totalmente introvertida, callada, centrada, cerrada, a poder vivir del habla, es decir, todo lo que le han inculcado, toda esa cultura del silencio, de la introspección, ha conseguido formarse en un ser extrovertido. Al final tiene muchísimo mérito y todo lo ha hecho a través del autoengaño. De mis primeros años, de mi crecimiento, que él iba a cenar con sus amigos y él no decía ni una palabra. Claro, pero yo decía de alguna forma, yo no quiero ser esta persona, yo me autoengaño, a lo mejor puede que esté en un punto de mi vida que me ha tocado ser introvertido por lo que he vivido, pero yo no he nacido para ser introvertido. Si no quiero ser introvertido, no tengo por qué serlo, ¿no? Entonces yo de alguna forma me autoengaño y ahora soy extrovertido. O no extrovertido, tampoco me considero aquí el alma de la fiesta y demás, pero nadie que me conozca ahora por primera vez diría, es un tío súper retraído, súper introvertido. Sino dirían, bueno, una persona normal y corriente, no es un tío súper que está ahí en una esquina sin hablar. Entonces, y esto creo que pasa porque en el momento que tú finges algo, es decir, si tú tienes miedo de una situación pero finges valentía una y otra vez, ¿qué diferencia hay entre fingir la valentía todo el rato y ser valiente? Exacto. ¿Qué diferencia hay entre fingir la valentía y ser valiente cuando demuestras la valentía? Si tú te lo crees y haces por ser valiente y dices yo soy valiente, aunque por dentro estés acojonado, los demás te ven como valiente. ¿Qué hay de diferente entre fingir la valentía o ser valiente? Nada. El resultado es el mismo y al final por repetición te acabas convirtiendo en un ser valiente. La estrategia y la herramienta del autoengaño, qué valiosa es. Es exactamente lo mismo. Si tú no tienes disciplina para ir al gimnasio, pero finges que tienes disciplina y vas al gimnasio todos los días, acabas teniendo. Es que es lo mismo. Es lo mismo realmente. Entonces funciona un poco así para mí. Totalmente. Y que el cerebro no es consciente. Las palabras que tú le dices a tu cerebro no es consciente si es una realidad o no. Claro. Por lo tanto, es aquí, si tú te dices que eres malo, que no vas a poder, te lo vas a creer. Si tú dices que eres bueno, que vas a poder con lo que te venga. Exacto. Funciona tanto a nivel positivo como a nivel negativo. ¿Cuánta gente no pasa el día diciendo no puedo, voy a suspender, me va a salir mal? Tu cerebro lo asimila, lo adquiere, lo procesa y finalmente sucede. Tienes que mandarte los mensajes totalmente contrarios, siempre optimistas, siempre positivos y sugestionarte para conseguir ese camino, para conseguir ese resultado que estás buscando. Te lo vas a creer también. Y yo creo que hay que tener un cuidado tremendo con el lenguaje, o sea, lo que decías tú, la forma de hablarnos a nosotros mismos, porque tiene un poder brutal, ¿no? Y hay muchas frases, típicos quotes muy famosos de si crees que no puedes o que si puedes, en ambos casos estás en lo cierto, pero es verdad, porque hay personas que a lo mejor dicen, no, a mí se me dan mal los nombres. Y como ya parto de la premisa de que se me da mal quedarme con tu nombre, no voy a hacer ni siquiera el esfuerzo por recordar tu nombre. Y esto lo veías, todos habremos tenido un compañero en clase que no se me dan mal las mates. Y estás tan convencido y tan empeñado que se te dan mal las mates que no haces ni el esfuerzo ya por entenderlo. Exacto, lo que hablábamos antes. No te sugestiones. Porque vas predispuesto al fracaso. Total. Y eso es todo así. O sea, las personas... Yo creo que la forma, digamos... es en función de lo que busques, encuentras, ¿no? Hay personas, yo conozco muchas personas que dicen, joder, si yo hubiera nacido en la época de mi abuelo me haría millonario, porque ahí estaba todo por inventar. Ahora ya no hay modelos de negocio nuevos, no hay nada nuevo que inventar. Digo, claro, no se te va a ocurrir ninguna idea de negocio porque no vas con el olfato activo, Claro. vas con una venda en Pensando los que es ojos. imposible, ¿qué vas a encontrar? Claro. Sin embargo, si tú vas con la mentalidad de decir,
joder, estamos en un punto de la historia en el que los próximos 15 años a nivel de cambios tecnológicos pueden ser una puta locura. O sea, está todo por hacer, todo va a cambiar. Hay miles de oportunidades, ya no hace falta ni aprender código. Hay inteligencias artificiales que pintas los botones y te construyen la aplicación ya en código, literalmente. O sea, cada vez es todo más fácil. Si vas con esa mentalidad, vas a ir emocionado, buscando problemas que resolver, ideas de negocio, nichos de mercado que se pueden explotar, cosas productos que funcionan y están mal hechos y son mejorables. O sea, vas a ir con otra actitud y vas a encontrar lo que buscas. Es que es así. Totalmente. Es lo mismo con la suerte. Esto se ve mucho, ¿no? Gente que dice, es que yo tengo mala suerte. Y la ley de Murphy. Ajá. ¿No? Se te cae la tostada, se cae por el lado de la mermelada, joder, qué mala suerte tengo. Al día siguiente se le cae la tostada y cae por el lado el lado contrario. Y ese día no dicen, hostia, qué suerte tuve hoy, que se me cayó y no se me manchó tal. Sí. Sino, solo se fijan, si tú piensas que tienes mala suerte, solo te vas a fijar en aquellas cosas que son mala suerte. Y vas a ignorar el resto. Y lo mismo... Totalmente. Al final en los negocios la gente se centra en lo que le va mal. También es verdad que de donde las cosas salen mal es donde sacas los mayores aprendizajes. Pero cuando te va bien, también tienes que analizar por qué ha ido bien. Y no estar todo el día metido en el bucle de la queja, en el bucle del rechazo, en el bucle de esos sentimientos negativos. No te lleva a nada y hay que cambiar la mentalidad. Bueno, antes de pasar a lo que es el segundo punto que quiero tocar, que es cuando hablan del estoicismo, para cerrar el punto del autoengaño o de la sugestión, quiero hablarles de mi caso personal. Y es que yo precisamente apliqué esta herramienta, esta técnica, para sugestionarme y conseguir un objetivo. Y concretamente me refiero a una pérdida de peso considerable. Yo llevo muchos años pesando más de 110 kilos, con 1,78 m que mido, y la verdad que he estado en un punto deplorable. ¿Qué sucedió? Me empecé a focalizar y a autoengañar y a decir, voy a ser un titán de verdad, voy a bajar todo mi peso, me lo creo, está en mí, es mi mindset y lo voy a lograr. Me ponía todos los días a consumir contenido fitness de youtubers por los que yo sentía pues una admiración. Perdonen el audio, probablemente se oiga distorsionado, pero es que está cayendo una espectacular. Bueno, pues estaba consumiendo todos los días contenido fitness, contenido de calidad que iba adquiriendo, que iba mentalizándome y al final incorporando en mi ser. Pues en 18 meses bajé 42 kilos, me creí un Super Saiyan, un titán de verdad. Y al final se trata de eso, de creértelo y sugestionar a tu cerebro con un contenido que te apasione y algo por lo que luchar y buscar esa motivación inicial que luego se transforma en disciplina. Bueno, vamos a ir al segundo punto. Seguimos monitorizando y le damos caña. Vamos a buscar el punto y estaba aquí. Otra cosa que se está poniendo muy de moda, o no sé cuánto lleva, es el estoicismo. Sí. ¿No? Parece que cada vez más jóvenes están investigando sobre eso, les interesa y cada vez se habla más. Cuando estuve en el podcast de Webpositor, que todavía ha sido antes, me dijo Luis, tú eres estoico, como Pedro. Por cierto, algo a tener en cuenta es que el estoicismo es una aspiración. Nadie puede ser estoico al 100%. Siempre buscas tu mejor versión en eso con lo que estás consiguiendo o con lo que estás buscando ejecutar. Tiene que ser actuar bajo la mejor forma en eso que puedas controlar. Seguimos escuchando. Y yo no tenía ni idea, y me lo explicó él, ¿no? Me gustaría que definieras tú un poco qué es el estoicismo y cómo puede ayudarte en tu vida. Mira, te digo, hay un componente muy grande de razón en... Yo no sabía lo que era el estoicismo. Hasta, lo aprendí en el podcast, creo que igual fue mi sexto podcast o algo así. Traje a un crack. Muy interesante, se los recomiendo.
Véanlo si pueden. que se llama Pepe el Estoico, es en redes y tal. Y me habían dicho que venía un tío a hablar de una filosofía de vida, ¿no? O sea, como les dije antes, a mí me coordinan a los invitados y muchas veces digo, viene un tío a hablar de una filosofía de vida. Venga, cojonudo, me siento con él y ya veremos. Y claro, yo pensé que me iba a hablar de unas fumadas, de interpretaciones, de todo, ¿no? Y empieza a explicarme el estoicismo, los principios del estoicismo, un poco por dónde va todo. Y yo lo escuchaba y decía, tío, soy estoico y no lo sabía. Ajá. Soy estoico y no lo sabía, ¿no? Porque al final, o sea, las bases del estoicismo, ¿no? Hay muchos pilares, pero uno es centrarte en lo que puedes controlar, que eso es algo que, bueno, lo comentaba antes justo, que es algo que siempre lo he hecho. Es decir, a mí, preocuparte, o sea, Como decíamos antes, centrarte en lo que puedes controlar. la propia palabra lo dice, preocuparte por algo antes de que pase es preocuparte, es ocuparte antes de tiempo, ¿no? Un punto clave. Preocuparte, lo ha dicho. Lo dice la palabra. Es ocuparte de manera previa, no ha sucedido. Te estás preocupando y a lo mejor no sucede. No te preocupes, ocúpate. Entonces, si al final no pasa aquello por lo que te has preocupado, todo ese tiempo de preocupación lo has malgastado, lo has tirado a la basura, ¿no? Entonces, a ver, es complicado también, ¿no? Pero dice, céntrate en lo que puedes controlar. Un poco el tema de la gratitud también, ¿sabes? De pararse a pensar, de intentar vivir un poco con más calma, de no vivir rápido. O sea, toda esta tendencia creo que son modas, entre comillas, hoy en día. Bueno, sí, son modas con todas las letras, o sea... Bueno, yo creo que en parte puede ser moda, pero en otra parte considero que nos estamos centrando, sobre todo ya no tanto nuestro perfil de 30, 35 años, sino la gente un poquito más joven, 20, 25, que se están centrando en buscar su mejor versión. Hay una tendencia social no solo a cuidarse a nivel alimenticio, sino a intentar cultivarse. El mundo está muy complicado y yo creo que los jóvenes lo están percibiendo. Al final ya no te puedes independizar prácticamente con un salario base. Es totalmente complicado o imposible. Entonces al final creo que hay una tendencia a optar por la excelencia. Más que moda, en alguna parte sí podría ser moda, pero yo creo que esta juventud se está optando por tender a la excelencia, como dije antes. Van todos los chavalitos, van hoy en día así detrás, pero creo que tampoco están mal, o sea, no son muy sencillas, son muy básicas, o sea, tampoco... Y creo que están bien como principios de vida. Tiene mucho sentido. Mucho mejor eso que tu principio de vida sea... Porque muchas veces se critica esto, pero mucho mejor que te interese esto que no que te interese irte a la discoteca de tu pueblo a emborracharte. Que se nos olvida... Muchas veces se critican cosas que realmente, si reflexionas sobre ellas, son positivas. Sí. Y se normaliza lo que no debería ser normal. Y es malo para uno mismo. Y últimamente a mí me hace gracia porque se critica y también los veo... O sea, me veo reflejado como la persona... No la persona, sino una de las personas que va creando un poco esa tendencia, que va marcando el camino. Y yo veo, lo veo es que porque me etiquetan en las stories, porque me escriben, porque lo veo, no tengo más remedio que verlo, ¿no? Pero veo un ejército de chavalitos, ¿no? Que pues gym y medito y me doy un baño de agua fría y trabajo, focus y salgo a caminar y escucho podcast, intento ser una persona de valor y digo, vale, pero si lo piensas con esas edades, ¿sabes? Te estoy hablando de chavales de entre 16 y 19 años, 20, 21. El otro día me escribió uno de 12. Que decía, hostia. Pero digo, si lo piensas con esa edad, nadie tiene una personalidad lo suficientemente desarrollada. Todo el mundo tiende a imitar patrones y así. Y digo, también lo miro hacia atrás porque ahora te hace gracia. O sea, desde una posición de a lo mejor de nuestra edad, con mayor madurez, lo ves como un poco ridículo, entre comillas, todos haciendo lo mismo, cortados por el mismo patrón, mismo corte de pelo, todo, absolutamente igual, clones, ¿no? Pero dices... Yo me remonto un poco a esa época y digo, las personas que habían en mi alrededor, yo no recuerdo ver a nadie comprometido con su salud, con alimentos, con comer comida real, que ahora también está muy de moda.
con todo esto. O sea, yo recuerdo gente que las referencias que tomaban eran los de mujeres, hombres y viceversa. Total. Entonces digo, bueno, como intercambio, pues yo te lo acepto. A eso es lo que voy. Yo no lo veo tanto como acaba de comentar, tanto como repetición. Yo veo, claro, un poco de concienciación. Sí que es verdad que estamos hablando de perfiles sumamente jóvenes, pero realmente creo que los chicos jóvenes vienen con ese bagaje o esa conciencia que hace que puedan o que quieran cambiar, y sabiendo de dónde estamos, el mundo tan difícil que llevamos, pues obviamente creo que tienen esa capacidad de intentar, o ese instinto de supervivencia más bien, de buscar la perfección para lograr objetivos. Te lo acepto, aunque te falte ese componente de tener tu personalidad y no imitar lo que hace el resto y decir las mismas frases y el mismo vocabulario y tal. Sí, te lo compro, pero eso ya se desarrollará con el tiempo. ¿Sabes? Con 19 años, pues para mí es suficiente, ¿sabes? Que se preocupen por su alimentación Totalmente. y sus cosas. ¿No? Está bien. Totalmente, y sin embargo, Bueno, lo dejamos por aquí. Solo decirles y hacer mención a estas dos pedazos de herramientas que se mencionan, sobre todo la del tema de la autosugestión. Me parece tremenda, la aplico y me funciona. Creo que el hecho de hablarte con un lenguaje positivo y autosugestionarte, autoengañarte para conseguir tu meta, tu objetivo, es una herramienta valiosa. No, lo siguiente, puedes hacer maravillas y al final vas a cambiar tu personalidad, o vas a ir formando tu personalidad sobre esos puntos que antes eran hándicap, y luego puedes transformar ese hándicap en tu mayor virtud. Y por otro, el pensamiento estoico, la mentalidad estoica de centrarte en lo que puedes controlar, sacar la mejor versión de ti en cada momento y tender a la excelencia, me parece brutal. Les recomiendo que vean el podcast de Better, de Pedro Borbán, y otros que también tienen, que son brutales. El otro día me gustó mucho el de Saiyan Kiwi, también se los recomiendo, una tía de 10. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero, si les gusta el contenido del canal como este, en el que reaccionamos a puntos clave de los podcasts que voy consumiendo, se los traeré. Déjenmelo en comentarios, denle a like y suscríbanse para no perder más contenido del canal. Y lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo.